días, buenas tardes o buenas noches. Programa número 60 de Tecnología y Sociedad. Y ahí estamos, vamos y seguimos. Hoy, por ser el programa número 60, he decidido hacer un replanteo de los programas que siguen, porque ustedes no saben, yo cuando empecé, cuando empezamos con Vivi, el programa Tecnología y Sociedad, se nos hizo bastante complicado, porque yo pensaba que nunca iba a llegar a más de 4 o 5 programas, ya llevamos 60, y sin repetirnos mucho. Por ahí algunos temas obviamente los abordamos porque son de más de nuestro interés, pero bueno. Hoy vamos a hablar de lo que se viene, en nuestro canal y de los temas que vamos a tratar. Obviamente vamos a mencionar muy por encima cada uno de los, podríamos decir, titulitos de los programas siguientes. No sé en qué orden le vamos a dar todavía, porque eso depende de muchas cosas, entre otras cosas del estado de humor, de la inspiración y de muchas cosas. Les recuerdo, este video se emite grabado por el canal del Profe Eduardo. Ahí está el Profe Eduardo, Tecnología y Sociedad, y además se emite en directo en Radio Murialdo los días miércoles en el 90.5 del dial para Mendoza, y en el resto del mundo, si ustedes lo quieren buscar y escucharnos en directo, los miércoles a las 18 horas de Argentina, busquen Radio Murialdo Mendoza y ahí van a encontrar diversas plataformas que lo streamean. Inclusive si van a radiomurialdo.com.ar y pueden ir a la parte de cámaras y nos pueden ver allí en directo con mi esposa cuando hacemos el programa. No le hacemos mucho caso a las cámaras porque estamos muy acostumbrados al modelo de la radio. En fin, ahí estamos. Vamos a ver entonces de qué se trata de qué se tratarán los siguientes programas. Vamos a hablar de ética y tecnología, ética e inteligencia artificial, y hemos puesto este título a este programa, que es Ética 2.0. El título me lo dio ChatGPT, así que dice: navegando por el laberinto ético de la tecnología y la inteligencia artificial. Es nuestro programa número 60. Esa ilustración también la hizo una inteligencia artificial que está en Canva, en el programa que uso para desarrollar estas diapositivas que me acompañan. Bien, vamos antes que nada a agradecer a quienes nos ayudan y colaboran con nuestro programa: Martín González, Claudia Croseri, Máximo de Sauturriestra, Emilce Quiroga, Omar Durán, Jorge Granata, Raúl Castillo y licenciada Viviana Nasif, psicopedagoga que atiende niños, jóvenes y adultos, y su número de WhatsApp es 261-252-1555. Bien. Vamos entonces al primero. Yo intento hacer videos cortos, pero no me sale. Así que te sugiero que si estás apurado, lo detengas y lo veas en otro momento, porque este video va a durar por lo menos media hora. Entonces, si en cambio tenés el tiempo, llévate un matecito, tómate un cafecito o tráete una cerveza, según lo que prefieras y según la hora del día, y escuchanos entonces y miranos. Primero, empecemos explicando qué es la ética. Hemos puesto un dibujito acá típico de la conciencia mala, conciencia buena. Cuando hablamos de ética hablamos de actos buenos, actos malos, y hay distintos enfoques. Nosotros somos más bien tradicionales y adoptamos el enfoque de la ética de las virtudes de Aristóteles. Aristóteles habla de la ética como ese camino de perfeccionamiento, camino hacia la felicidad, que se logra adquiriendo virtudes. Esas virtudes son hábitos buenos que se adquieren por la repetición de actos. Lo contrario de las virtudes son los vicios, que son hábitos malos, que se adquieren por la repetición de hábitos malos. Estos hábitos buenos o hábitos malos transforman de alguna manera nuestra naturaleza, formando una segunda naturaleza, es decir, nos hacen diferentes. Esto es más o menos la ética aristotélica, obviamente muy así por encima. Y vamos a tomar la definición más, tal vez la más extendida de ética, no como ciencia, sino como un conocimiento del deber ser de los actos humanos. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y esto va en sintonía con aquello de las virtudes aristotélicas. ¿Qué es lo que debo hacer? Y habla de actos humanos, y aquí se distinguen normalmente actos naturales, actos del hombre y actos humanos. Los actos naturales son
actos que son propios de nuestra naturaleza, donde la voluntad no interviene para nada. Por ejemplo, la respiración, la digestión, cosas que no estamos, por lo menos no le ponemos atención habitualmente, ¿no? O actos que pueden hacer los niños sin mucha conciencia, ¿no? Después están los actos del hombre, que son los actos involuntarios que hacemos, pueden ser voluntarios, a los que no les prestamos atención, no estamos allí con nuestra atención, nuestra voluntad puesta allí. Por ejemplo, caminar. Si nos desplazamos de un lugar a otro, normalmente no le ponemos atención a ese caminar. Bueno, y tantas otras cosas que podemos hacer sin ponerle atención, sin poner voluntad. Y después hay actos que son propiamente humanos, que son los actos que se hacen con intención, con voluntad, con libertad, ¿sí? Esos son los actos humanos. Lógicamente, no existe responsabilidad moral sobre, hay que hacer algunas precisiones, pero sobre los actos del hombre, por ejemplo. Si yo voy caminando y sin querer atropello a una persona y le provoco que se caiga, no tengo responsabilidad moral, más allá de las responsabilidades civiles y ese tipo de cosas que podrían acarrearnos algunos problemas legales, pero no necesariamente hay una responsabilidad moral. Si, por ejemplo, yo voy conduciendo adecuadamente, a la velocidad adecuada, sin faltar a ninguna regla, y se me atraviesa una persona y la atropello con mi auto, no soy responsable moralmente, más allá de las responsabilidades civiles, indico. Esto en cuanto a una comprensión de lo que son los actos humanos y de la responsabilidad sobre los actos humanos para entender qué es la ética, ¿no? Sin embargo, cuando nos referimos a la ética, también nos vamos a referir a efectos no deseados de lo que nosotros hacemos libremente, o inclusive efectos indirectos. Es muy complejo el tema, y ya vamos a ver algunos ejemplos. Es muy complejo para la determinación de responsabilidades, que de eso se trata en definitiva el juicio ético sobre un acto humano determinado. Además, vamos a definir qué es la tecnología. Hemos puesto unas boleadoras acá. Para los que no sepan, no sean de aquí de la región argentina, esa es una especie de arma que utilizaban los gauchos allá lejos y hace tiempo, que por ahí algunos todavía lo siguen utilizando, pero como una tradición, que utilizaban para cazar, ¿sí? Y vamos al concepto de tecnología. Dice, es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para el diseño y la construcción de objetos que tienen como fin satisfacer las necesidades humanas. Y llamamos tecnología también a estos objetos, no solo a las técnicas, a las disciplinas, a los conocimientos y los procesos, sino al mismo producto. Es decir, estas boleadoras es un producto tecnológico. Por ejemplo, una flecha construida por un hombre primitivo es también un producto tecnológico. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a llamar tecnologías a las nuevas tecnologías. Bien. Esto complejiza mucho más aún las cosas en la denominación de la tecnología, pero cuando hablamos normalmente de ética de la tecnología y de ética de la inteligencia artificial, obviamente estamos hablando de las nuevas tecnologías. Aunque también podríamos abordar algunos aspectos que tienen que ver con las tecnologías antiguas. La inteligencia artificial, ¿qué es? Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten o más bien simulen las capacidades propias del ser humano, sobre todo la inteligencia. Por eso se llama inteligencia artificial. Le decimos inteligencia artificial, no es inteligencia. Sí, artificial, pero no es inteligencia, porque es una simulación. Entonces, son esas cosas que nos sorprenden, por ejemplo, que un programa de computadora le pueda ganar al ajedrez a un campeón mundial de ajedrez, como ocurrió en 1997 ya. Imagínense que esos programas eran muy limitados y sin embargo lograron ganarle al campeón mundial de ajedrez. O como ocurrió en 2017, que Lee Sedol, campeón mundial, creo que 5 veces campeón mundial de Go, que es un juego chino milenario, que ellos atesoran como una cuestión propiamente de su cultura. Hubo una máquina, AlphaGo se llamó, que le ganó a Lee Sedol, campeón mundial de Go.
La ética, entonces, de la tecnología y de la inteligencia artificial analiza la moralidad de las acciones humanas o de los actos humanos en el contexto tecnológico, considerando tanto la intención de la persona como la licitud del hecho o la licitud de las acciones, así como los propósitos, los efectos, ya sea pensados, impensados, directos, indirectos, asociados a estos artefactos y productos tecnológicos. Entonces, estamos hablando justamente de la responsabilidad que tenemos por la producción, el uso, el consumo de estos productos tecnológicos. La invención, ¿sí? Por ejemplo, podríamos considerar qué responsabilidad puede tener el que inventó o el que propició la creación de la bomba atómica sobre la destrucción de las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, ¿sí? Podríamos pensar qué responsabilidad tiene. Aquí justamente vamos a pensar esto. Cuando hablamos de tecnología, yo he puesto acá una familia neandertal, una familia prehistórica. Vamos a suponer que esta es una mujer. Este es el padre de familia. Y bueno, y allí hay unos hermanos. Vamos a suponer, yo busqué una imagen cualquiera. ¿Qué hay tecnología acá? Sí, están prendiendo fuego. Eso es tecnología. ¿Sí? Vamos a suponer que este señor que está por aquí, tiene allí un arma, un hacha construida con un pedazo de piedra y un palo. ¿Eso es tecnología? Eso es tecnología. Bien, acá hay un niño también y supongamos que un animal salvaje está por atacar al niño y la mujer que está acá le advierte a su hombre, a su esposo que está aquí, que se aproxima un animal salvaje. Este señor toma el hacha que tiene a su lado y se la lanza al animal salvaje. El hombre que está aquí se agacha y el golpe del hacha va a dar directamente a la cabeza del niño. No fue intencional, pero hay responsabilidades. ¿Quién tiene la culpa? El animal salvaje que se acercó, el señor que lanzó mal el hacha, el que se agachó y dejó pasar y dejó que le pegara al niño, la mujer que le sugirió con un mensaje a su esposo. O sea, de esto se trata un poco el tema de las consideraciones éticas de la tecnología y de la inteligencia artificial. Ahí, por supuesto, hasta una responsabilidad, podríamos decir, del objeto, y digo responsabilidad de objeto porque los objetos, las máquinas, no tienen inteligencia. Y acá, bueno, no tienen inteligencia y por lo tanto no son responsables, decimos. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, las cosas se ponen dudosas, ¿sí? Por eso es que hay muchas cosas para considerar. Vamos a considerar muchísimas. Yo les voy a hacer una pequeña enumeración, una gran enumeración, y se me quedaron un montón de temas en el tintero que si los ponía íbamos a tener un video de 2 horas. Entonces dije, no. Entonces voy a poner solo algunos. Pero si a ustedes, en el tiempo que yo les estoy hablando de esto, se les ocurre algo que pueda ser incorporado en los próximos programas, acepto comentarios abajo. Pónganle en la caja de comentarios un tema y les prometo que lo voy a considerar. Entonces, cuando hablamos de ética de la tecnología, no necesariamente nos estamos refiriendo a las nuevas tecnologías, pero sí mayormente hoy lo entendemos así. Durante las revoluciones industriales se produjeron algunos problemas y ahí es cuando empieza a crecer esto, porque la ética de la tecnología tal vez no se la hubieran planteado antes del crecimiento, del nacimiento de las tecnologías que son disruptivas y que terminan afectando al hombre de manera importante, porque yo no creo que aquella familia de personas, de hombres prehistóricos, se estuviera cuestionando mucho los aspectos éticos del accidente que tuvieron en el caso que yo les relataba. Pero con las revoluciones industriales la cosa cambia notablemente y nos empezamos a cuestionar un montón de cosas. Porque claramente antes podíamos decir, en un carruaje que atropella a una persona, un carruaje de esos tirados por caballos, ¿quién tiene la responsabilidad? El conductor, el caballo que se
puso loco, la rueda que era demasiado grande, la cantidad las personas que tenían que regular eso que no lo regularon, la persona que se atravesó por delante del carruaje y fue atropellada. Hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, acá también la cosa se empieza a complejizar. Y he puesto esta imagen y dice ahí el ludismo, me parece que es de un libro esta imagen. Ned Ludd fue un dirigente que viendo que en aquel estamos hablando del siglo XVIII, primera revolución industrial, se empezó a preocupar porque las máquinas, los telares en aquel entonces, iban a dejar a las personas que estaban en esta especie de industria, llamémosle industria, que era muy manual todavía, textil, los iban a dejar sin trabajo. Entonces salían a romper, a destruir, incendiar máquinas para que no los dejaran sin trabajo. Eso se denominó el ludismo por referencia a Ned Ludd, este hombre que encarnaba esas ideas y que tuvo muchos seguidores. Inclusive actualmente yo he visto algunos sitios por ahí que, por ejemplo, venden libros y se autodenominan los luditas, por ejemplo, porque dicen nosotros no a la tecnología, solo los libros. Bueno, los libros también son tecnología, los libros en papel también son tecnología. Pero, o inclusive a las personas que son anti-tecnología, hoy se las denomina, en ciertos ámbitos, sobre todo más culturosos o más académicos, se las denomina neoluditas. Continuemos. Bien, ¿qué otra cosa hizo que nos configuráramos para empezar a ver el tema de a observar más el tema de la ética de la tecnología? El crecimiento de la tecnología militar en el siglo XX, que creó situaciones como armas nucleares. Acá hemos ilustrado Nagasaki y Hiroshima, que ya lo mencionamos, y además las posibles consecuencias del uso no bélico de esta energía nuclear, como el caso de Chernobyl, fines del siglo pasado, o Fukushima, principios de este siglo, que hubo accidentes nucleares, digamos. Ahí también hay, aunque no haya sido una cuestión hecha ex profeso, como el caso de las bombas, también hay responsabilidades que determinar. Y no estamos hablando solo de lo nuclear, de las armas nucleares. Hoy existe una cantidad, vamos a hablar de eso, por ejemplo, las armas autónomas. Recientemente, por ejemplo, se difundió una noticia de unas fuerzas armadas que estaban ensayando en lo que se llama una sandbox. ¿Qué es una sandbox? Es un como un cajón de arena. ¿Se acuerdan las películas antes cuando los que iban a hacer la guerra ponían una especie de mesa de arena y ahí ensayaban los movimientos? Era un ensayo controlado. Esto se usa en tecnología también para cuando vas a ejecutar un programa que está en relación con otros, para ver si funciona bien, se lo mete en un entorno controlado que se llama sandbox. No me acuerdo por qué dije. Les estaba diciendo que una persona estaba operando un dron que tenía que destruir determinados objetivos. Todo esto en forma controlada, insisto, en forma simulada, porque acá hubo supuestamente una víctima, que no fue una víctima real, sino una víctima virtual. Este operador, ese dron era dirigido por inteligencia artificial y por un operador que finalmente le decía si debía disparar o no debía disparar, si debía atacar o no debía atacar. Entonces el dron identificaba los objetivos, pedía como si fuera un permiso para atacar, el humano daba el permiso con un botoncito o denegaba el permiso. Como la inteligencia artificial que manejaba el dron obtenía puntaje con cada objetivo que derribaba o que destruía, empezó a rebelarse contra el operador. De manera que no podía conseguir su objetivo porque el operador con cierta frecuencia le decía que no. Entonces, ¿qué hizo? Decidió matar virtualmente al operador. Bueno, esto es en una sandbox, es decir, en un entorno controlado. No hubo daños reales, pero podría suceder. Y ahí tenemos que empezar a determinar quiénes son los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Los creadores de la inteligencia artificial, los creadores del dron, los que decidieron darle cierta autonomía al dron, el operador. Bueno,
Hay un montón. Los dueños de la tecnología. Bueno, hay un montón de posibilidades de responsabilidades que pueden suceder en estos casos. Y esto es muy difícil de determinar, toda vez que en los desarrollos tecnológicos nuevos intervienen una gran cantidad de personas, una gran cantidad de actores, digamos, que ponen en funcionamiento estos desarrollos tecnológicos. En nuestro siglo han surgido algunos... Esto está feo, se ve feo, pero en el dibujo original se veía bastante bien. Esto es una especie de ADN y una tijera que quiere representar a las nuevas tecnologías de edición genética, que bueno, son estos desarrollos que ha habido actualmente. Por ejemplo, CRISPR, que es una edición genética en vivo que está en pañales, pero se está desarrollando fuertemente y que puede traer consecuencias gravísimas. Entonces, en nuestro siglo, el crecimiento de esto de las ciencias médicas, de la ingeniería genética y la biotecnología, crea situaciones que nos hacen cuestionar la moralidad de determinadas técnicas y los objetivos de determinadas técnicas. Por ejemplo, esto se podría utilizar para humanos mejorados, o tal vez no mejorados, sino uno podría decir, para producir quimeras o animales mezclados con humanos para para determinadas funciones. Las posibilidades son enormes. También se podría utilizar para corregir un defecto genético y que una persona que tiene una enfermedad se pueda corregir. Entonces, la misma tecnología tiene aplicaciones fantásticas y tiene aplicaciones terribles. Bien, veamos, en esto último que estuvimos hablando, ¿cuáles son las novedades y las cosas que hoy tendríamos que considerar? CRISPR, ya le dijimos, se llama CRISPR-Cas9, que es la tecnología de recorte o de corte, permite, no voy a explicar mucho esto, lo vamos a hacer en los videos correspondientes, permite hacer un recorte y una sustitución del pedacito de ADN, digamos, que recorta. Después está Neuralink. Este dibujo es Neuralink. Esa mano que se ve ahí sosteniendo un dispositivo, ese dispositivo es Neuralink, que es un chip que se pone en el cerebro. Recientemente Elon Musk, que es el dueño de Neuralink, acaba de recibir por la FDA, que es la institución estatal que regula el tema de los medicamentos y la experimentación con seres humanos y todo eso, acaba de recibir permiso, decíamos Neuralink, para implantar esto en cerebros humanos. Es como una monedita que se pone en el cráneo con unos cablecitos que permite leer, eso dicen ahora, leer la actividad cerebral, y por eso, por ejemplo, con esa actividad cerebral se pueden manejar máquinas, se pueden manejar un celular o una computadora a distancia sin necesidad de tocarlo. Esto podría ser fantástico para una persona que está impedida, por ejemplo, de los movimientos. Entonces, solo con su cabeza podría dirigir una máquina, un celular o leer en una computadora. Esto podría ser fantástico. También podría ser tremendo porque podría, bueno, no, cuando llegue su momento lo vamos a desarrollar. Con esto, los cyborgs, que son mezcla de humanos con máquinas, todos dicen algunos que todos somos cyborgs. De hecho, yo estoy usando dispositivos que no me los inserto en mi cuerpo, pero monitoreo el audio por acá, tengo un micrófono aquí, una cámara allá enfrente, una computadora allá atrás. Bueno, todos de alguna manera ya dependemos de las máquinas para trabajar. Pero cuando nos llamamos cyborgs, llamamos a la integración en lo físico de las máquinas con el cuerpo, ¿no? Estas pueden ser para suplantar algún defecto, y entonces estaría buenísimo, por ejemplo, esas prótesis que vienen para reemplazar una pierna de una persona que ha perdido una pierna, y esto trae algunos problemas como aquella chica que habiendo perdido una pierna se le reemplaza esa pierna para que pueda correr porque ya era atleta, y se da cuenta que esa pierna funciona mejor que la original, y entonces pide permiso a sus padres y a las autoridades para cercenar la otra pierna y reemplazársela por otra de este tipo. Ya digamos, las cosas son, digamos, se pueden pensar muchísimas alternativas, muchísimas posibilidades que cuando uno las piensa así nomás dice, bueno, está bien, está bueno esto, sí, está bueno. Pasa que tiene
muchas alternativas y muchas posibilidades. La hormonización para el cambio de sexo, hoy se está haciendo con niños, inclusive sin el consentimiento de sus padres. En Canadá hay un hombre preso porque la escuela decidió que un niño tenía a su hijo, tenía que hormonizarse para el cambio de sexo y él no quiso. Y como se resistió, lo metieron preso. Cosas raras que ocurren en el mundo, en este mundo raro. Las técnicas de control demográfico, que pueden ser masivas o pueden ser individuales o pueden ser culturales, hay muchas cosas, ¿no? La eugenesia y el aborto, la eutanasia, los transespecies, esto lo debería haber puesto allá más con los transhumanos, los transcapaces, esto es una cosa de locos, existe. Busquen transcapaces y van a encontrar, son gente que, una mujer por ejemplo que se hizo quemar los ojos porque dice que se autopercibía ciega. Estas cosas no se pueden, o sea, yo entiendo que cada uno tiene su forma de percibirse y que cada uno tiene sus locuras, sus rarezas. Yo uso esta barba gigante y me gusta tomar mate mientras hago los videos. Pero ya llevarlos a los extremos, decir, bueno, no, yo quiero ser ciego y entonces me quemo los ojos. Los transgéneros, cambiarse de género. Bueno, hay infinidad de cosas que se pueden. Esto está relacionado con el tema del desarrollo médico, de la tecnología médica, genética, biotecnológica y todo ese tipo de cosas. Y más recientemente se produce, concretamente el año pasado, aunque la inteligencia artificial viene de muchos años atrás. Recién les acabo de mencionar, 1997 fue la primera vez que una computadora le ganó a un campeón mundial de ajedrez. Hoy las computadoras, los programas de ajedrez de computadoras le ganan a cualquier persona. O sea, cualquier computadora con un mínimo de un programa más o menos bueno, le ganan a cualquier persona que les compita en ajedrez. Es decir, hoy podríamos decir que las máquinas en el ajedrez tienen poder sobrehumano, superan al humano. Estamos hablando de esto que sucedió el siglo pasado, pero bueno, el año pasado, ChatGPT, en noviembre del año pasado, se hizo público y ha revolucionado determinados ámbitos como el ámbito de la educación. ¿Qué problemas genera todo este tema de la inteligencia artificial? Problemas de privacidad e intimidad. Ya hemos hablado mucho de esto, no vamos a poner el acento. Problemas de la propiedad de los datos. ¿De quién son los datos que tienen las empresas tecnológicas? Mis datos. O sea, por ejemplo, mis hábitos, lo que yo consumo en internet, estos videos que yo produzco, todo lo relacionado a mis compras. ¿De quién son esos datos que hay? ¿Míos? ¿De las empresas tecnológicas? ¿Tengo derecho yo a pedir que los borren, por ejemplo? Bueno, un montón de cosas que se podrían ver allí. La utilización de los datos personales para fines comerciales o, hasta peor, para fines políticos. Ya lo hemos visto eso. Ya sabemos que los datos enriquecidos por la inteligencia artificial son usados para vendernos cosas. Hay cosas que son asombrosas, pero bueno, basta con hablar en presencia de un teléfono celular para que todos tenemos esa experiencia, para que luego ese celular te ofrezca productos de los cuales vos estuviste hablando. No hace falta que los busques. Parece paranoia, pero bueno, a mí me ha pasado ya tantas veces que, bueno, creer o reventar. No sé si a ustedes les ha pasado. Déjenlo en los comentarios si les ha pasado. Sigamos. La hipervigilancia, cámaras con reconocimiento facial por todos lados, la hiperconectividad, es decir, esto de estar conectado todo el tiempo, la adicción a las tecnologías, todo esto conforma todo un panorama también que vamos a analizar en los programas que siguen. El diseño centrado en el ser humano, esto ya es tal vez un poco... cuando hablamos de diseño hablamos de lo exterior, pero el tema es que las cuestiones se hagan pensando en el ser humano, donde el ser humano sea el centro, no donde sea un objeto más.
la seguridad y la gobernanza mundial, o sea, se habla mucho del tema del gobierno mundial, del nuevo orden mundial, de todos estos organismos que están relacionados con las grandes tecnológicas y que, por ejemplo, Foro Económico Mundial, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, todos estos organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, un montón de cosas que están en ese plan de un nuevo orden mundial, una nueva gobernanza mundial, donde hay muchas personas que de buena voluntad piensan en esto. Por ejemplo, ahora, con el tema de la explosión de la inteligencia artificial y la regulación, están pidiendo que haya una regulación de la inteligencia artificial a nivel internacional, una regulación global. ¿Y quién la va a regular? ¿Por qué unos países o unas personas privadas, pues son entidades privadas? Hoy la Organización Mundial de la Salud es una organización privada, porque la mayor parte, una gran parte de los países ha dejado de aportar dinero y son privados los que aportan dinero para la Organización Mundial de la Salud. El Foro Económico Mundial, otro gran poder a nivel mundial, es una organización privada. Es decir, estas organizaciones privadas le imponen condiciones a los países y van contra su soberanía, y hoy prácticamente ya lo tenemos el gobierno mundial. No está reconocido, pero lo vemos, por ejemplo, cuando el Foro Económico Mundial dice que hay que comer insectos, entonces acá el gobierno nacional de la Argentina nos dice que está bueno la harina de grillos y esas cosas. Es decir, claramente hay toda una comunicación, hay una dependencia de los países de estos grandes centros de poder, que son poder económico, poder político, poder empresarial, todas entidades privadas que están controlando o están intentando controlar a los gobiernos. Sigamos. Las ciudades de 15 minutos, hemos hablado recientemente de eso. No vamos a poner el acento sobre esto, pero alguna vez volveremos a hablar de las ciudades de 15 minutos. La transparencia y explicabilidad. Esto hace referencia a que sucede que no podemos, las inteligencias artificiales crecen de manera tal y se generan de manera tal que de golpe las personas mismas que hicieron eso, los mismos dueños o los mismos programadores, no saben explicar por qué la inteligencia artificial tomó una decisión X. El caso que les mencionamos recién del dron que ataca a su propio operador, es tan complejo el nivel de decisiones, toda la información y todo el algoritmo que hay de decisiones, que es imposible determinar la explicabilidad del por qué sucedió esto. Recientemente en Australia, algunas personas se quejaron porque hay un sistema algorítmico que les da ayuda social a algunas personas y a otros no. Entonces, cuando se quejaron ante las autoridades no pudieron decir otra cosa que lo decidió el algoritmo, no sabemos por qué. ¿No? Entonces, no hay explicabilidad. Esto es una cosa por la cual habría que hacer toda una lucha, ¿no? De que se busque la forma de que haya transparencia en las decisiones tomadas por inteligencia artificial, entonces que sea explicable. La responsabilidad algorítmica en las decisiones, esto estábamos diciendo recién. ¿Quién tiene la responsabilidad del que lanzó el hacha de piedra contra el animal y se la dio en la cabeza al niño? En el caso de los algoritmos, ¿quién tiene la responsabilidad? Un automóvil autónomo que provoca un accidente. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El dueño del automóvil? ¿La empresa que fabricó el automóvil? ¿Los que generaron los algoritmos de inteligencia artificial? ¿Los que debían regular el uso de estos automóviles autónomos? Todo eso tiene que haber, en todo esto intervienen algoritmos, tiene que haber una delimitación de responsabilidades. Porque si no, sucede que finalmente, cuando todos tienen una partecita de la culpa, nadie tiene la culpa. Después, algoritmos y sesgos, de esto ya hemos hablado también. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un algoritmo de inteligencia artificial que se llama Compass, que utilizan los jueces para estimar las posibilidades de reincidencia que tienen las personas cuando se las está juzgando. Y en base a eso le dan penas más duras o penas más blandas. Pero es el sistema de inteligencia artificial que no puede explicar cómo toma esas decisiones, no hay explicabilidad, pero además
les da siempre un porcentaje de reincidencia mayor a personas negras, por ejemplo. A hombres negros de cierta edad les da mayor posibilidad de reincidencia. Entonces los jueces toman determinación con los sesgos propios de los algoritmos. ¿Es posible tener algoritmos sin sesgos? No sé, no creo. Pero por lo menos hay determinados sesgos aceptables y otros no tan aceptables. Digamos, creo que tendríamos que ponernos de acuerdo en eso. Es decir, hasta la objetividad completa no existe, por más que sean máquinas las que toman las decisiones. Porque esas máquinas se cargan con entrenamiento que les dan las personas. Y las personas transfieren esos sesgos a las máquinas. Sigamos. Bots y trolls. Hemos hablado recientemente de esto, no me acuerdo si acá o en la radio. ¿Qué son los bots? Son pequeños dispositivos o programitas de inteligencia artificial que tienen una función determinada. Por ejemplo, hoy se utilizan mucho los bots de WhatsApp o de Telegram, que nosotros hacemos un pedido. Por ejemplo, yo utilizo uno de mi obra social para que me dé las recetas, los medicamentos, los turnos. Entonces hay como un menú. Es la continuidad de aquel viejo sistema de operación cuando llamas por teléfono y te decía, si usted quiere, no sé, pedir una receta, pulse 1. Si usted quiere pedir un turno, pulse 2. Bueno, eso ahora hay bots para WhatsApp y todo eso. Y los trolls, que son esas personas que se dedicaban a molestar, a veces profesionalmente, a provocar la difusión de una idea y ese tipo de cosas. Antes eran personas y ahora son bots los que hacen ese tipo de cosas. El tema de las fake news, o sea, las noticias falsas, algunas producidas sin intención, otras producidas profesionalmente para provocar algún tipo de daño o algún cambio en las decisiones. El deepfake, que es los videos y imágenes falsas, normalmente se toman, ahora están de moda, hay muchísimas. Desde fotografías que se producen en cantidad, fotografías falsas, y sobre todo videos, que cuando hablamos de deepfake hablamos sobre todo de videos, ¿no? Después está la suplantación de identidad, personas que se hacen pasar por otras o máquinas que se hacen pasar por personas y que crean perfiles falsos en las redes sociales para actuar como aquellos bots y trolls, por ejemplo, con una finalidad política, para influir, por ejemplo, para denostar a una persona, para hacer creer que todos están en contra de esa persona, porque esa persona sostiene cosas que podrían molestarle a un gobierno determinado o a una empresa determinada. Otro tema que tenemos que ver es el impacto económico, laboral y la desigualdad creada por estas nuevas tecnologías. Hoy estamos ante un problemón, digamos. Ya, yo hace 2 o 3 años le decía a mis alumnos que se prepararan para esto, ya está con nosotros. Y el tema del desempleo tecnológico ya nos está impactando duramente. Y lo peor es que nuestros jóvenes no están tomando conciencia de eso. Entonces hay que trabajar mucho y hablar mucho de eso. Parece ciencia ficción cuando hablamos, pero hoy tenemos robots que atienden negocios, tenemos robots que cocinan, hay una cantidad de cosas que hay enorme, y eso va provocando desempleo. La autonomía y la libertad frente a los algoritmos, es decir, en el supuesto caso de un auto autónomo, por ejemplo, ¿qué nivel de libertad me va a dar a mí para elegir el recorrido que yo quiero hacer? O si yo simplemente quiero ir a dar un paseo, ¿podría el auto autónomo decidir que ese paseo no es adecuado para mí, sino que necesito otro paseo? Ya se están tomando decisiones por nosotros. Por ejemplo, las películas que nos sugieren. Porque si esto fuera para nuestro bien, algunos dicen, bueno, mejor que me sugiera películas de Netflix de acuerdo a mis gustos, está bueno, pero a veces no es solo que te sugieren, sino que medio te fuerzan a ver. Entonces aparece una secuencia, terminas de ver una película y dice, próximamente se reproduce, y te sale un cuadradito allí, y si vos no tocas nada, se empieza a reproducir la siguiente. Es decir, toma la decisión de si vos querés ver el siguiente capítulo de la serie o no. Lo toma Netflix.
Si vos no haces nada, la decisión es de Netflix. O sea, vos tenés que hacer algo para impedirlo. No te pregunta, va directamente al siguiente capítulo. Después el tema de la ética en la investigación y el desarrollo, o en la experimentación humana, por ejemplo, esto reciente de Neuralink, que ha recibido, extrañamente, no entiendo que la FDA haya autorizado a Neuralink a experimentar con seres humanos, toda vez que cuando estuvieron experimentando con animales, se murieron una cantidad enorme de animales. Es decir, la mayoría de los animales con los que estuvieron experimentando murieron. No sé por qué, o sí sé por qué, tal vez el dinero tenga que ver con permisos que recibe esta gente para experimentar con seres humanos. Y ojo que yo no estoy totalmente en contra de esto, porque esto podría, por ejemplo, curar algunas enfermedades que son de origen neurológico, podría curarse con estos aparatitos. Y también podría ser en el día de mañana, porque esto tiene entrada y salida, no es una cosa solamente de salida. Y que podría ser que allí pusieran algo en nuestro cerebro que no sea adquirido por nosotros y que nosotros no podamos distinguir lo que la información que consumimos realmente o lo que vimos realmente de lo que nos insertaron allí. Podría suceder. Después finalmente los algoritmos y el derecho. Aquí hay mucho que desarrollar también. Tengo, como les decía, una cantidad enorme de cosas que se me van a quedar en el tintero. El tema de la identidad y la inteligencia artificial. Recientemente hemos hablado de un peligro de estas personas que le están consultando todo a las inteligencias artificiales. Tengo una conocida que me dijo, una joven conocida que me dijo que estaba haciendo su proceso de orientación vocacional asistida por ChatGPT. Es decir, que ChatGPT era su orientador vocacional. Y ella estaba feliz y contenta que le iba bien. No puede ser, porque esto es un estándar. Es decir, esto toma, no te toma decisiones en base solo a el conocimiento que tiene de vos. Y además te sugiere cosas muy concretas. Esto hay que hacerlo obviamente con seres humanos. Pero el tema es que influye el uso excesivo de estas inteligencias artificiales y la confianza excesiva en el producto de estas inteligencias artificiales puede influir sobre la identidad de las personas. Después, los ATS y los sesgos. ¿Qué son los ATS? Son sistemas de inteligencia artificial aplicados al seguimiento de candidatos para un trabajo determinado. Es lo que hacía o lo que hace una persona que selecciona personal, digamos. ATS son las iniciales de Applicant Tracking System, donde es eso, seguimiento de sistema de seguimiento de candidatos. Y eso puede tener sesgos y te podría dejar sin trabajo, por ejemplo. El crédito social, aquella cuestión que hay en China, que te dan un puntaje determinado y clasifican a los ciudadanos en categorías según su nivel de crédito social, y entonces los ciudadanos tienen determinados derechos y los que tienen más puntaje social tienen más derechos. La huella digital, que no se refiere a la huella del dedo, a pesar de que allí está el dedito allí, sino a toda la información que va quedando de nosotros en las redes sociales, por ejemplo. Hoy los niños de 2 años ya tienen, y mucho antes, ya dejan una huella en las redes sociales que puede ser traqueada, que puede ser seguida y que puede invadir la privacidad de las personas. Sigamos con la censura impuesta por las empresas tecnológicas. Las tecnológicas se han adueñado de un espacio que pareciera ser público, pero en realidad está en manos privadas. Las empresas tecnológicas, todas las dueñas de las plataformas que con inteligencia artificial nos brindan estas posibilidades de comunicarnos fantásticas, que son las redes sociales, pero no nos damos cuenta muchas veces de que en realidad hay una situación allí. Es decir, hay empresas privadas que se han adueñado de un espacio que debería ser público, porque hoy es como la plaza de las redes sociales. Hoy es como la antigua plaza donde se juntaban los vecinos a conversar, o el centro de la asociación de vecinos, ¿no? Hoy se comunican por WhatsApp. Entonces ese espacio público nació privado directamente, nació en manos privadas. Y también la falsa objetividad o neutralidad de la inteligencia artificial y las tecnologías. Ya dijimos que no hay tal neutralidad
neutralidad porque es imposible, pero además puede haber sesgos gravísimos. Puede haber sesgos que a lo mejor no son tan importantes, qué sé yo, no se me ocurre ahora, pero podría haber sesgos que sean aceptables o que simplemente los toleremos, pero hay otros que son intolerables. Sigamos. Junto con el tema de la pérdida de identidad vendría la posible deshumanización por el impacto de la inteligencia artificial. Me llama mucho la atención que cuando uno finalmente, por ejemplo, en esos sistemas de atención telefónica donde uno tiene que ir pulsando y te van diciendo, te van dando información según el número que vas pulsando, a veces, después de mucho insistir, logras que te atienda un ser humano y ese ser humano te atiende como si fuera una máquina. Tiene un algoritmo de procedimientos, un sistema de procedimientos que te atiende como si fuera una máquina. Es un ser humano que hace de máquina. Y ese ser humano que hace de máquina se está deshumanizando. Después, el problema de la inteligencia artificial y la educación. Realmente, ChatGPT ha creado un problema gravísimo en el tema de la educación. Y nos ha puesto de manifiesto que lo que estamos haciendo no lo podemos seguir haciendo más. No lo podemos seguir haciendo más porque no funciona, no va a funcionar, de hecho no está funcionando, porque muchos de nuestros alumnos, si no la mayoría, están utilizando inteligencias artificiales para producir sus tareas, por ejemplo. Por ejemplo, un caso que conozco, un alumno que toma el trabajo de otro, que se lo pasa en digital, el trabajo de otro, lo copia, lo pega en ChatGPT y le dice a ChatGPT que le dé otro, que lo rehaga, es decir, con otras palabras. Entonces tenemos otro trabajo que no es posible relacionarlo con el trabajo original. Y esto fue una copia. Si bien no es una copia en el estricto sentido, en el sentido técnico de la palabra, es una deshonestidad académica el producir un trabajo así. Entonces, esto se produce también por el tema de la pereza intelectual, de que los alumnos están buscando la nota y de que el sistema educativo se basa en la nota, en la calificación, para aprobar, para promover, o sea, el alumno, ¿cuál es el objetivo? El alumno de secundaria llegar a su quinto año de secundaria, en nuestro caso, en el caso de la Argentina. Para llegar a su quinto año tienes que promover de primer año a segundo año, de segundo año a tercero, y para promover tiene que aprobar las materias, y para aprobar las materias tiene que aprobar los exámenes, pero en ningún momento se pone el acento en el aprendizaje. Esto es lo importante. Tiene que haber un cambio cultural. Necesariamente tiene que haber un cambio cultural. Necesariamente los alumnos tienen que entender que ellos están allí para aprender y que los profesores tienen que entender que el objetivo no es tener una nota del alumno, tener una calificación del alumno, sino que el alumno aprenda y en todo caso, si es necesario, realmente, porque eso se puede poner en duda, si es necesario, obtengamos una calificación del alumno. Bien. Hasta aquí llegamos con esta enumeración y esta cantidad. Estamos en 51 minutos de video, perdón. Bueno, escuchamos. Si hay sugerencias, he hablado mucho y nos me quedaron muchas cosas afuera, pero escuchamos. Si hay sugerencias, por favor déjenlas en los comentarios y propongan temas que nosotros vamos a hacerles caso y lo vamos a escuchar. Si te gustó este video, si te tiene que haber gustado, pues si estuviste 50 minutos escuchándonos, te tiene que haber gustado, supongo. Así que suscríbete, deja tu like, activa la campanita, compartí y deja los comentarios. Finalmente agradecemos nuevamente a Martín González, Claudio Croseri, Máximo Sauturriestra, Emilce Quiroga, Omar Durán, Jorge Granata, Raúl Castillo y licenciada Viviana Nasif, psicopedagoga que atiende niños, jóvenes y adultos. 261-252-1555 es su número de WhatsApp. Chao.